Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Doctor Who Radio. Soy Alejandro Arbita, estoy con Martín Durañona. Hola Martín. Hola Alejandro, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando específicamente de Spyfall parte 2. Es la segunda parte del primer episodio doble de la Era Chibnall, el primer episodio de la segunda temporada de la Era Chibnall, que es la temporada 12 de la serie nueva, que comienza donde había terminado el otro, de manera bastante directa, porque recuerden, el primer episodio de Spyfall había terminado con el Doctor en el planeta de los Kasabins o lo que fuera esto donde está, y los compañeros atrapados en un avión cuya cabina acaba de explotar. Por razones que no tenemos ninguna idea de cuáles son al principio, el Doctor aparece en los monitores del avión, ayudando a los compañeros a escaparse, y mientras tanto en la dimensión o planeta de los Kasabins, un personaje, Ada Lovelace, un personaje histórico, aparece para rescatar al Doctor de esta dimensión. Cuando sale de esta dimensión, el Doctor aparece en el siglo XVIII, en una feria de ciencias, y se encuentra inmediatamente con el Master, en esta nueva encarnación, donde el Master es... Sacha Dhawan. Sacha, sí. No me puedo acordar nunca el nombre. Que bueno, recientemente trabajó en Drácula. Sí, que efectivamente acaba de hacer un personaje en el segundo capítulo de la nueva serie de Drácula. Bueno, se encuentra con la nueva encarnación de Marte en el siglo XVIII, logra escaparse con la ayuda de Ada, que la lleva a la Doctor a su casa, donde está la estatua que aparentemente controla a estos monstruos Kasabin. El Doctor infiere que los Kasabin son espías que están buscando personas importantes de la historia. Se transporta, activa la estatua, vuelve a la dimensión de los Kasabin y aparece en la Segunda Guerra Mundial, donde se encuentra con un segundo personaje histórico, una espía británica en Francia, Noor Inayat Khan, y por supuesto de vuelta con el Master. Mientras tanto, los compañeros logran aterrizar el avión, escaparse de Barton, que los persigue al mejor estilo villano no sé, ni siquiera sé cómo describirlo. El típico villano hipertecnológico que te rastrea los celulares, toda esa pavada. Y finalmente, después de una serie de peripecias, terminan en un galpón en donde Barton acaba de matar a la madre. Silencio de incomprensión absoluta. Aparece la madre de Barton y Barton aparece matando a la madre. ¿Por qué? No sabemos. Bueno, claramente tenía serios problemas psicológicos el muchacho. El Doctor, mientras tanto, roba el TARDIS de Master. Digo mientras tanto, pero en realidad todavía en la Segunda Guerra Mundial. Y termina de destruir por completo el plan del Master y los Kasabin de infiltrarse en el universo, de estudiar a la humanidad, figuras importantes de la historia de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo de siempre. Finalmente todos se encuentran en este galpón, donde está la misma estatua que controla a los Kasabin, porque hay una estatua que controla a los Kasabin, no tenemos la más mínima idea, pero existe. Esa estatua es activada y los Kasabin empiezan a alterar el ADN de toda la especie humana al mismo tiempo para poder aparentemente infiltrarse en el mundo. No queda del todo claro exactamente qué es lo que quieren, pero todo falla porque el Doctor había hackeado la estatua de los Kasabins en el pasado, y entonces cuando tratan de cambiar el ADN, la estatua se bloquea y los manda a todos a su propia dimensión. El Master ve su plan frustrado y dice, bueno, pero no pasa nada. Y entonces el Doctor hace lo mismo que hace la conejita de Zootopia y le saca la grabación de él diciendo que en realidad estaba utilizando a los Kasabin y a Barton y que al final iba a traicionarlos a todos. Entonces los Kasabin se enojan con el Master diciendo, ¿cómo che nos ibas a traicionar? Se lo llevan a su propia dimensión y todos vivieron felices por siempre. Eso fue solamente a modo de recordatorio de más o menos lo que pasa en el argumento. La verdad que podríamos haber hecho algo un poco más organizado, pero es más divertido cuando uno parte impresiones que cuando uno realmente resume el capítulo. Para eso tiene, por supuesto, un montón de resúmenes disponibles. Martín, primeras impresiones de la segunda parte de Spyfall.
como está pasando con la temporada, y algunas partes que son, desde mi criterio, son bastante aburridas y lentas. Y por otro lado, hay escenas como, por ejemplo, que el Doctor en la Segunda Guerra Mundial tiene una reunión con el Máster donde habla de que Gallifrey fue destruido. Entonces, al final del capítulo va a corroborar esto, va a Gallifrey, se encuentra con Gallifrey totalmente destruido y cuando vuelve a la TARDIS tiene una grabación, un holograma del Master diciéndole que él fue el que destruyó a los Time Lords y los Daleks pudieron porque estaba enojado por un secreto que estaban ocultando los Time Lords sobre el The Timeless Child, que sería el niño sin tiempo. Obviamente esto se va a desarrollar a lo largo de la temporada, supongo. Sí, uno imagina que más probablemente vamos a ver algunos vistazos y sobre todo vamos a enterarnos de qué es esto en el final, el capítulo doble final, porque además si no recuerdo mal esta temporada está anunciado que el capítulo final también va a ser doble. Sí, es muy probable que tengamos vistazos de esto a lo largo de la temporada y terminamos resolviéndolo en un capítulo o dos capítulos finales en donde esto se desarrolla. Es interesante empezar por el final porque además de que el capítulo no amerita demasiado análisis, claramente lo más significativo que nos deja la segunda parte de Spyfall es el arco argumental que va a tener esta temporada. La temporada anterior nos quejamos mucho de la falta de arco argumental, sobre todo nos quejamos mucho en el final de la temporada, en donde la falta de arco argumental se sintió mucho. Ese capítulo final de la temporada 11 fue, además de malo en sí mismo, porque lo fue, muy anticlimático, porque realmente no pasa absolutamente nada que uno diga, bueno, fue el final de la temporada. Es un capítulo más que termina como cualquier capítulo y todo sigue como si nada. Esta temporada, evidentemente, una lección aprendió Chibnall, subrayado. Todo lo que acabas de decir lo comparto. La verdad que esta idea de que destruimos a Gallifrey es bastante absurda. Ya lo hizo Russell T. Davies, y Russell T. Davies lo hizo con mucha más elegancia, porque lo hizo de alguna manera como un gesto para reiniciar el programa después del largo, bueno, la nueva era del programa, podríamos llamar la nueva era del programa. Chibnall destruye a Gallifrey así porque sí, de una temporada a la otra, ni siquiera es el inicio de su era, porque por lo menos uno podría decir, bueno, es el comienzo de la era de Chibnall, la comienza con este gesto, pero ni siquiera, porque no es el comienzo de la era de Chibnall, ya tuvimos una temporada. Se siente injustificado, se siente bastante forzado. Y personalmente, ya lo hemos charlado con Martín fuera del aire, personalmente estoy bastante convencido que no va a tener una resolución satisfactoria. O sea, esto no va a terminar con ¡wow! ¡Qué cosa impresionante es el Timeless Child! Va a terminar de una manera que nos va a dejar a todos completamente irritados y con la sensación de que era mejor no haber hecho nada. Por momentos es como que Chibnall nunca vio Doctor Who. Y por otro lado, el Máster, digamos, tiene una reacción totalmente injustificada contra el Doctor cuando no es que en la era pasada, digamos, en la serie clásica o en la moderna, buscaba matar al Doctor, sino que buscaba otro tipo de cosa. A lo que me refiero es que no era la idea de matar al Doctor, sino hacerlo sufrir. Si no, podemos recordar, por ejemplo, la trilogía de los Time Lords en la tercera temporada con John Simm. Básicamente lo tenía preso a David Tennant. Entonces, en esta es un Máster que quiere matar al Doctor y tiene una motivación y un odio contra todo que no tiene justificación alguna. Cuando en sí ya habíamos visto a Missy haber tenido un cambio de actitud con el Doctor. Sí, y efectivamente yo documentaba en mi reseña, después pueden encontrar en el comentario de esta publicación, yo voy a dejar el link a todas las reseñas, que igual ya está en la discusión de spoilers. Chibnall parece haber decidido que lo que no le gusta de la historia de Doctor Who lo puede borrar así como si no importara. Y es cierto que a veces sucede con los showrunners y con los productores, que se toman el derecho, y en alguna medida está bien, porque si no sería muy difícil, de ignorar ciertas cosas del pasado de Doctor Who, porque bueno, si no,
¿qué haríamos? Hay un ejemplo muy famoso, hay dos ejemplos muy conocidos. Hay uno muy famoso de la serie clásica, en un capítulo, quizás me puedes ayudar, Martín, no me puedo ver cuál es. Hay un capítulo en donde se muestran todas las regeneraciones del Doctor, del Cuarto Doctor, es un capítulo del Cuarto Doctor, y se muestran todas las regeneraciones del Cuarto Doctor. Y todas las regeneraciones del Cuarto Doctor no son los primeros 3, hay como 7 imágenes que aparecen. Es el capítulo del titiritero. Es un capítulo en donde van a otra dimensión y uno supera unos desafíos el Doctor, y uno de esos desafíos en uno de esos desafíos se le muestran todas sus encarnaciones. Entonces lo que implica el capítulo es que en realidad el Cuarto Doctor no es el cuarto, sino el octavo, el noveno, una cosa así. Que por supuesto todos después de eso lo ignoraron, porque claramente hay que ignorarlo, no se puede tomar eso como parte del canon, sería absurdo. El otro ejemplo también muy conocido es el hecho de que es mucho más moderno, y probablemente se acuerden mejor. Cuando comienza la era de Moffat borra las invasiones de los Daleks a la Tierra, particularmente las invasiones de los especiales de los Daleks. Esto se dice, no se muestra, pero cuando habla de los Daleks, cuando aparecen los Daleks y habla de los Daleks con Amy, el doctor de Matt Smith se sorprende porque Amy no sabe qué es un Dalek, y no sabe qué es un Dalek porque las invasiones de los Daleks en realidad no han sucedido. Pero eso se revirtió en algún momento. No, es que en realidad nunca queda claro que se haya revertido. De alguna manera tiene que ver con esta idea de que el tiempo en Doctor Who tiene un grado de fluidez que no termina de ser claro del todo. Lo mismo sucede, hay varios ejemplos también si uno se pone a entrar en detalles en términos de cosas que se cuentan del futuro de la Tierra, por ejemplo, que se terminan contradiciendo en otros capítulos. Bueno, tenemos un muy buen ejemplo también esta temporada más adelante. Pero básicamente lo que implica es que, bueno, cada showrunner se toma ciertas libertades en términos de borrar algunas cosas que los showrunners anteriores hicieron. Porque la verdad que si no sería muy difícil realmente escribir para Doctor Who. Ahora, uno puede hacer eso en la medida en que respete ciertas cosas de la evolución del Doctor y ciertas cosas de la personalidad del Doctor y de la personalidad de los personajes, justamente. Cuando uno sale de una modificación tan importante y tan fuerte como fue la introducción de Missy, todo el arco argumental de Missy, ignorar eso es directamente faltarle respeto a los espectadores de la serie. Borrar las invasiones de los Daleks no cambia tanto en términos de la serie, porque si bien cambia lo que es la historia del universo de Doctor Who, no cambia la Tierra. Digo, nosotros no vivimos en un planeta invadido por los Daleks, entonces no es fácil pensar en un planeta no invadido por los Daleks. Pero nosotros vivimos todo el arco argumental de Missy. Y si vuelve a aparecer el Master y no nos dicen absolutamente nada de por qué está volviendo a ser el mismo personaje que era, en realidad, como dice Martín, porque nunca fue ese personaje, siempre tuvo mucha más sutileza el Master. Bueno, es simplemente borrar la historia de Doctor Who porque a mí no me gusta cómo es la historia. Y eso no es algo bueno en términos de estrategia creativa. Y esto es lo que está pasando ahora con los fans, porque yo creo que hay una gran grieta que está dividiendo a los fans. Todo lo que cosechó desde el 2005 es como que se está perdiendo. Y no porque el Doctor sea una mujer, pues ya lo hablamos millones de veces, porque cuando empezó Chibnall no esperábamos con gran, esperábamos realmente ver los episodios, porque obviamente, como ya habíamos hablado previamente, él había hecho Torchwood y otras series, y realmente están muy bien desarrolladas y son muy interesantes, y acá es como que se pierde. Es olvidar el pasado, y encima ni siquiera está siendo reemplazado por algo interesante, porque si por lo menos uno podría decir, bueno, está bien, está borrando el pasado, pero lo está reemplazando por algo que realmente diga, bueno, me hubiera gustado que respetara lo que pasó, pero esto está bueno. Pero la verdad es que el Master para poner un ejemplo puntual, ¿no? El Master de Sacha Dhawan es un horror, es una mala imitación del Master de John Sim, exagerado, sobreactuado, poco interesante, poco
sin esa sensación de amenaza y de poder y de presencia que el Máster tiene, incluso cuando John Simm hacía de loco, cuando John Simm exageraba, daba miedo, porque ese era el objetivo. Este Máster no da miedo. Es ridículo, es un Máster ridículo, es un Máster patético, incluso podríamos decir. Y como un nene caprichoso. Claro, entonces, digamos, borramos a Missy, ¿no? Y para esto borramos a Missy. Yo podría poner el ejemplo al revés, ¿no? El caso de Missy es muy interesante. Missy es de alguna manera borrar la historia de Máster en ciertos aspectos, porque la idea de que el Máster puede llegar a ser bueno y todo tiene una cierta contradicción con lo que es el personaje a lo largo de la historia de Doctor Who. Ahora, ese cambio respecto a la historia es para lograr algo que es impresionante, porque el arco argumental de Missy es absolutamente impresionante. Es verdad, estoy de acuerdo. Esto es totalmente injustificado. O sea, ¿para qué? ¿Para tener un Máster que lo que hace es ir gritando por ahí desesperado y es engañado por un truco que aparece en una película infantil? No parece algo que amerite cambiar la historia. Hubiera sido mejor no poner al Máster directamente. Desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de los personajes, desde el punto de vista de los argumentos, todo lo que configuró en Doctor Who, sobre todo a partir de 2005, lo que configuró a Doctor Who, sobre todo a partir de 2005, como una serie que casi podríamos decir de culto, y me refiero específicamente a la de 2005, no incluyendo además la serie clásica, está siendo borrado, y sobre todo está siendo borrado, y ahora podemos hablar un poquito del capítulo, más del contenido específico del capítulo. Está siendo borrado por mor de convertir el programa en un programa infantil con argumentos y personajes completamente tontos y ridículos, y por mor de una agenda política que es intrascendente. Si es una buena agenda política o es una mala agenda política, es aburrida, es densa, está presentada de una manera que realmente hace sentir al espectador que es un tonto. Hay momentos en donde realmente uno siente realmente chinga y piensa que los espectadores somos tontos y no podemos entender sutilezas. Si uno quiere mandar un mensaje político, no podemos entender una sutileza. No, las mujeres fueron importantes en la historia, entonces no solo tengo que agarrar y poner dos mujeres de la historia que no tienen absolutamente ningún rol en el argumento, y encima terminan siendo una suerte de acompañantes del Doctor que van siendo arrastradas por el Doctor a lo largo del argumento sin ningún tipo de personalidad e interés, sino que además tengo que decirle, o sea, no solo pongo a estas dos mujeres, sino que además tengo que repetir una y otra vez a lo largo del capítulo: las mujeres de historia, estas dos mujeres muy importantes, estas dos mujeres muy importantes, estas dos mujeres muy importantes. Hermano, está bien, claramente fueron mujeres importantes. Ahora, mostrame por qué fueron mujeres importantes. No me lo repitas una y otra vez como si yo fuera un tarado que no puede entender que fueron importantes. Que me lo digas 20 veces seguidas no hace que yo te lo crea. Cuando vos me decís estas mujeres fueron importantes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo puntual. Vos me decís, estas mujeres, ¿no? La primera espía británica, mujer. La primera operadora de radio mujer para las líneas enemigas en Francia. Una persona importante, o un personaje relativamente menor en la historia, pero importante hasta cierto punto en términos simbólicos. Ahora, el espía operador de radio tiene intervenida la radio por mor del guión. Este personaje que vos me estás diciendo que es recontra importante porque es la primera espía mujer, la primera operadora de radio infiltrada detrás de la línea, tiene intervenida la radio. O sea, ni siquiera él tiene la competencia mínima para ser un espía, porque es como un requisito mínimo que tus enemigos no sepan que sos un espía, si sos un espía. Entonces, fíjate que ahí está la cuestión. No tenemos... se dice, son mujeres, son importantes, pero después cuando hay que mostrar efectivamente por qué son personas capaces, por qué vale la pena estudiarlas, por qué vale la pena saber quiénes son, no muestra el capítulo. Y eso es un problema. Eso es un problema no solo desde el punto de vista del capítulo y argumental, sino también desde el punto de vista del mensaje, porque el mensaje termina borrándose a sí mismo.
Digo, la primera operadora de radio mujer, según Chibnall, la primera operadora de radio mujer detrás de las líneas enemigas en la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera era suficientemente competente como para que no le intervinieran en comunicación de radio. ¿Y Ada? Lo que pasa es que ahí está, de Ada tiene un momento, ¿no? Tiene el momento del comienzo en donde rescata al doctor del máster usando una ametralladora de vapor. Y de alguna manera es como un momento de, si quieren, acción, ¿no? La persona en un lugar lleno de hombres hablando de ciencia, la única persona que se anima a actuar para rescatar al doctor es este personaje Ada. Ahora, el problema es que a partir de ese punto no vuelve a hacer más nada en todo el capítulo. O sea, los invito a volver a ver el capítulo y fijarse, es todo lo que hace en todo el capítulo está en esa escena. Después simplemente está yendo detrás del doctor y escuchándolo hablar y escuchar las explicaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el personaje, que era un personaje que comienza siendo un personaje activo, un personaje que muestra capacidad, que muestra iniciativa, termina siendo nada. Un perrito faldero que va detrás del doctor. Mientras tanto, la doctor nos va diciendo una y otra vez qué importante que es Ada. Fuiste fundamental en la historia de la computación. La computadora moderna no existiría sin vos. La computadora, vos sos importante. Pero el problema es que a uno le digan que alguien es importante no hace que uno crea que alguien es importante. Y tenés que mostrar en qué sentido lo es. Y ese es un problema sistemático de la era Chibnall. Chibnall piensa que porque pone al doctor diciendo algo en una escena, nosotros automáticamente vamos a creer todo. Y no funciona así. Pero no solo Doctor Who, no funciona así en ningún medio artístico. Bueno, ningún medio audiovisual. Pero bueno, entonces, ahora más que nada, digamos, nos quedan otras cosas pendientes, como por ejemplo el tema de que Barton logra escapar al final del capítulo. Quizás en algún momento, probablemente en algún momento de la temporada lo volvamos a ver. Cuando resuelva los problemas que tiene con la mamá, con el psicólogo. A ver, cuando Spyfall, yo puse esto en la reseña, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de la segunda parte de Spyfall punta a punta argumentalmente? Que todo lo que pasa en el capítulo se resuelve mágicamente, pero una vez detrás de la otra. La lista la pueden encontrar en mi reseña, no voy a poner repetirla acá. Además es muy larga. Pero la sensación es que nunca pasa. Se presenta un problema y de repente se soluciona mágicamente. Y cuando se termina de resolver ese problema, mágicamente aparece otro que se resuelve mágicamente. Y así sucesivamente. Todo el capítulo se termina armando sobre la base de, bueno, no va a pasar nada, no va a haber ninguna amenaza, nadie se va a morir, todos vamos a terminar felices y contentos. Y no funciona así, porque no podés presentar las cosas de esa manera y esperar que el espectador diga, bueno, estoy comprometido con esto. Se necesita sentir riesgo, se necesita sentir una cierta conexión con la historia, una cierta conexión con la amenaza. Y eso es lo que esta era no nos está entregando. Y me parece que no se puede resolver porque es un problema de base de talento de las personas que están ocupándose de la producción, particularmente el showrunner. El showrunner de esta de la Chibnall no tiene la menor idea de cómo hacer que un espectador se compenetre con el capítulo. O sea, tiene deficiencias muy básicas de escritura de guión. Y el tema es que si uno tiene un mal escritor, puede pasar, digamos, o sea, ha pasado mucho en la historia de Doctor Who, clásica y moderna, que hay un escritor que es medio pelo, que no es muy de alto nivel, las historias más o menos, pero el showrunner ahí trabaja muy bien para corregir puede corregir deficiencias. De hecho, hay un ejemplo dos muy buenos ejemplos. El mejor trabajo de Moffat en Doctor Who no fue cuando en su era Moffat. El mejor trabajo de Moffat como escritor fue en la era de Russell T. Davies. Fundamentalmente Blink, pero también de Empty Child, ¿no? ¿Y por qué? Y Silence in the Library, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque eso es Moffat pasado por el filtro de Russell T. Davies. Y mencionábamos Drácula hace un rato. En Drácula pasa algo parecido. Lo que pasa es que ahí es un trabajo de colaboración entre Moffat y Mark Gatiss. Me parece que con el tema del filtro funciona mejor en términos finales.
¿Qué quiero decir? Moffat es un escritor de un talento extraordinario, pero tiene defectos, porque todos tenemos defectos y vicios de escritores y de estilo. Cuando uno tiene un showrunner que sabe hacer muy bien su trabajo, esos defectos se liman, se corrigen y la versión final termina siendo algo que es mejor que la versión que el escritor había sacado. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tenemos un showrunner como Chibnall, que claramente no tiene ni talento ni capacidad para escribir punto en general, pero particularmente para escribir un programa de tanta exigencia como Doctor Who, el producto que otros escritores le manden, si no tiene defectos, si no tiene graves falencias, va a tener defectos del estilo propio de cada uno. Que siempre las hay, es inevitable. No necesariamente son falencias malas, simplemente son falencias que van en contra de lo que es el programa. Pero si el texto de base es malo, o es deficiente, no necesariamente malo, pero digamos deficiente, y eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, en el capítulo de Helheim. El showrunner lo hace peor, porque estamos pasando algo que ya de por sí no es bueno por un filtro que encima lo arruina, lo complejiza, lo hace más malo todavía. Entonces, ese es el tema de esta era. El problema de esta era no tiene que ver con una serie de accidentes. Es un problema sistemático de que las personas a cargo de la producción del programa no están a la altura del programa. Estoy de acuerdo. Más allá del hecho de que, como decís vos, Martín, y que estoy completamente de acuerdo, no tienen ningún respeto por la historia del programa, que también es un problema muy grave. Bueno, vamos a ver cómo va siguiendo el transcurso de la temporada y nos vamos a estar escuchando en el próximo podcast, que vamos a estar hablando de Tranquility Spa, el spa de la tranquilidad, donde el doctor se va con los companions a tomarse unos días de descanso. La reseña de Spyfall parte 2 nos salió muy poco relacionado a Spyfall parte 2. En parte esto es porque es la segunda vez que la grabamos y no queremos hablar más de Spyfall, entonces hablamos más en general, pero les prometemos que en la próxima hablamos más específicamente del capítulo. Bueno, nos estamos escuchando en el próximo podcast. Hasta la próxima.